Egunon guztioi, Emilio Sola gizarte politiketako diputatua ere nirekin dago gaur. Berak, zuzentzen duen sailak hartutako neurrien berri eman zuten atxo eta gaur emango dizkie azken datuak. Atxotik lehenengo fasean gaude, naiz eta Araba izan zen birusa jasan zuen lehen lurraldeetako bat. Osasun sistemak baldintza saietan funtzionatu du. Gainera, herritarrek eredugarri jokatu dute. Horiek guzti esker, iritsi gara oinaino. Gure kaleak bere bizitza ari dira berreskuratzen. Hala ere, zurrak izaten jarraitu behar dugu, oso zurrak. Oraindik ez da amaitu. Aurrera egiten jarraitzeko, guztion erantzukizuna behar dugu. Ez da erlasatu behar, ez da fidatu behar. Horrela bakarrik egingo dugu aurrera. Buenos días a todos y todas. Comparezco un martes más en una comparecencia que está, una vez más, otra semana más, centrada en las cuestiones relativas al COVID-19 y su afección al territorio histórico de Álava. Hoy también me acompaña el diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, que ayer dio cuenta de las medidas adoptadas por el departamento que preside durante estas semanas y que hoy dará los últimos datos. Como saben, estamos desde ayer en la denominada fase 1. Y lo estamos porque Euskadi y porque Álava han cumplido todos los requisitos para pasar a esta fase. En nuestro caso concreto, en el caso de Álava, hemos sido un territorio en el que se ha sufrido de forma especial los efectos del COVID-19. Fuimos de los primeros en sufrirlo y su afección ha sido muy importante en nuestro territorio. Sin embargo, entre todos y todas hemos sido capaces de ir superando una situación que era muy difícil, lo que nos ha permitido llegar a reunir esos requisitos, esas condiciones, para estar en este momento en esa fase 1. El sistema de salud ha funcionado, y ha funcionado aún en condiciones extremas, y creo que todos y todas debemos sentirnos especialmente orgullosos de ese sistema de salud y también de las personas, de los y las profesionales que lo componen. La ciudadanía, además, se ha venido comportando de forma ejemplar y también gracias a ese comportamiento hemos podido llegar hasta aquí, hemos podido llegar hasta esa fase 1. Poco a poco se va frenando la propagación del virus y las medidas que se van adoptando van dando resultado. Hoy el nivel de positivos en Álava es realmente bajo y lo es gracias al sacrificio y la responsabilidad del conjunto de la sociedad alavesa. Estamos, por lo tanto, en esa fase 1. La opción de las instituciones vascas ha sido establecer un plus de prudencia y un plus de seguridad en el tránsito a esta fase. Un plus de prudencia que se concreta fundamentalmente en los aspectos relativos a la movilidad y a la agrupación de personas. Estos extremos son fundamentales a la hora de seguir controlando la propagación del virus y a la hora de seguir avanzando. Comparto esa opción, creo que es la mejor manera de vencer al virus. Estamos en la fase 1. Negocios que llevaban 2 meses cerrados han podido por fin abrir, aunque con limitaciones. Nuestras calles están recobrando parte de su vida anterior a esta crisis. Sin embargo, hemos de continuar siendo prudentes, muy prudentes. Esto no ha acabado aún. Para seguir avanzando necesitamos de la responsabilidad de todos y todas. El virus todavía está aquí. El virus todavía está entre nosotros y nosotras. No hay que relajarse, no hay que confiarse. Se recupera una parte de la vida, se recupera una parte de la actividad anterior a esta crisis, pero hay que seguir actuando con máxima responsabilidad, porque solo con la implicación de todos y todas, con la implicación del conjunto de la sociedad, con responsabilidad, con sacrificio y con sentido común, seguiremos avanzando. Si seguimos haciéndolo así, seguiremos avanzando, seguiremos dando pasos para poder recuperar una situación de normalidad. En esta fase 1 estamos trabajando la desescalada, tanto en el aspecto interior de la propia Diputación Foral de Álava, como en las cuestiones que son competencia de la institución y que afectan a la vida y a la actividad de los ciudadanos y ciudadanas. La Diputación Foral de Álava ha venido adoptando, desde el inicio de la crisis sanitaria, decisiones y medidas dirigidas o enfocadas hacia la organización del personal de la propia Diputación Foral de Álava con 2 finalidades.
proteger, en primer lugar, y como finalidad fundamental, la salud del personal foral y con ello contribuir a frenar el contagio entre la ciudadanía y, además, garantizar la prestación de los servicios públicos. Estas medidas para la consecución de estos fines se han modulado en función de la situación sanitaria, estado de alarma, grado de confinamiento, nivel de actividad económica y laboral, etcétera, dando lugar a diversas órdenes, circulares y documentos de prevención de riesgos laborales. El pasado 4 de mayo se publicó una instrucción dentro de la Diputación Foral de Álava que establece una reincorporación gradual y progresiva del personal foral a sus centros de trabajo, garantizando su seguridad y su salud. Su contenido, además, era un contenido negociado con la Junta de Personal de la propia Diputación Foral de Álava. Para garantizar esa salud se siguen las medidas de las autoridades sanitarias, es decir, mantenimiento de distancia de seguridad de 2 metros, cumplimiento de una serie de pautas de prevención, higiene de manos, ventilación, mascarillas, si no es posible la distancia de seguridad, etcétera. Con el fin de facilitar el mantenimiento de la distancia de 2 metros entre trabajadores y trabajadoras y evitar situaciones de riesgo asociadas a la concentración de personas, se establece el criterio de no superar el 50% de asistencia presencial simultánea respecto a la plantilla total de cada servicio. Además, y en el caso de que por razón de puesto y tarea sea imposible mantener la distancia de seguridad, se proporcionan mascarillas y o pantallas faciales. Hasta ahora se han distribuido casi 3.000 mascarillas y pantallas faciales y se seguirá haciendo en función de las necesidades. El mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros y el criterio general del 50% de presencia simultánea se suman a varias medidas que se vienen aplicando desde el inicio de la crisis. Flexibilidad de horarios para establecer distintos turnos a lo largo del día, mantener el teletrabajo como modalidad preferente cuando sea posible, permiso especial para personas con menores de 14 años y o mayores a su cargo y personas con patologías de especial riesgo frente al COVID-19. Más de 130 personas están acogidas en estos momentos, siendo compatible con el teletrabajo. Los puntos de atención presencial al público permanecen cerrados y las consultas y trámites se realizan siempre que sea posible por teléfono y por medios telemáticos. Si la atención presencial es imprescindible, se habilita por cita previa con medidas de prevención como mamparas y mascarillas. En este momento, las oficinas forales se están preparando para su reapertura. Se están preparando para volver a atender al público con todas las medidas de seguridad, con la colocación de barreras de separación física como mamparas y con estudios también sobre el aforo máximo para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. El número de trabajadoras y trabajadores que acude presencialmente a sus puestos presenciales ha aumentado de forma progresiva desde que el día 14 de abril se recuperó la actividad laboral no esencial. La pasada semana trabajó de forma presencial cerca del 40% del personal que lo hace en una jornada ordinaria, y este porcentaje aumentará paulatinamente en los próximos días. Este porcentaje equivale en términos absolutos a unas 300 personas de la Diputación Foral de Álava, al margen del Instituto Foral de Bienestar Social y otros organismos y sociedades públicas. Como acabo de decir, en los próximos días este porcentaje se irá incrementando paulatinamente y también se irá recuperando la atención presencial y la atención al público en la Diputación Foral de Álava. Baditugu apilileko diru bilketari buruzko lehen datuak, eta ikus dezakegu lehen aurreikuspenak ez zeudela gaizki bideratua. Hala, aurtengo lehenengo 4 hilabetetan, bilketak 12,3 egin du bera. Hau da, Arabako Foru Ogasunak aurreko urteko epe berean baino 70,7 milioi gutxiago bildu ditu. Beraz, datu kezkagarriak dira. Duela aste batzuk egindako aurreikuspenak berresten dituztenak eta Foru Aldundia datozen hilabetarako egoera ekonomiko berria prestatzen ari dena. Como saben, esta pandemia ha afectado al funcionamiento de las instituciones y también al tejido económico del territorio. Ello nos llevó a realizar unas previsiones que auguraban un descenso de la recaudación de aproximadamente el 20% y que ya hemos trasladado en semanas anteriores. Pues bien, tenemos ya los primeros datos referidos a la recaudación del mes de abril y podemos observar
que las primeras previsiones no iban mal encaminadas. Así, durante el primer cuatrimestre de este año, la recaudación ha caído un 12,3%. Es decir, la Hacienda Foral Alavesa ha recaudado 70,7 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos reflejan ya el efecto del COVID-19 con esta importante disminución de la recaudación, propiciada sobre todo por la paralización económica generada como consecuencia del estado de alarma, pero también, en menor medida, por las medidas fiscales implementadas para favorecer la liquidez de las empresas y de las familias. Si observamos esa recaudación al detalle, si observamos ese descenso de recaudación impuesto por impuesto, podemos observar que han crecido los impuestos directos, principalmente el IRPF, con un 21,6%. Pero este efecto es un efecto engañoso. Este efecto se explica por el retraso este año de la campaña de la renta presencial, que ha llevado a la Hacienda a realizar menos devoluciones que en abril del año pasado. Sin embargo, en ese mismo impuesto, en el IRPF, ya se nota el efecto de los ERTEs y el cese de actividad, ya que las retenciones sobre los rendimientos de trabajo y de las actividades profesionales han experimentado ya una caída, concretamente una caída de 7,5 millones de euros, es decir, una caída del 3,4%. Repito, por lo tanto, que ese efecto global, ese efecto conjunto de incremento del IRPF es un efecto que se debe fundamentalmente a esas características especiales de la campaña del IRPF de este año, el retraso en la llegada a los domicilios de la declaración preefectuada, lo que ha supuesto un retraso en la devolución. Sin ese efecto no estaríamos hablando de este dato. Y que, por otro lado, en el mismo IRPF se nota ya, y se nota de forma clara con una disminución del 3,4%, es decir, 7,5 millones de euros, el descenso en los pagos fraccionados de los autónomos y también en las retenciones de IRPF de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. También el impuesto de sociedades ha experimentado un descenso, un claro descenso, concretamente el 14%, 22,3% millones. Este descenso, estos resultados, estos 22,3 millones de euros menos de recaudación, ese 14% de euros menos de recaudación en el impuesto de sociedades, tiene relación y tiene su origen en las medidas de aplazamiento del pago que acordamos en los primeros días de esta crisis para asegurar la liquidez de los negocios y de las empresas alavesas y la continuidad de su actividad. En esta misma línea observamos una caída del IVA de un 31%, rompiéndose así de forma muy notable la tendencia alcista de los últimos años. La drástica caída del consumo y de la actividad económica está detrás de estas últimas cifras, está detrás de esta caída tan importante, tan significativa de la recaudación de IVA durante estos meses, un 31% menos. Son, por lo tanto, datos que responden a las previsiones que venimos haciendo durante las últimas semanas desde la Diputación Foral de Álava. Son datos preocupantes, datos que confirman esas previsiones y datos que confirman el nuevo escenario económico al que nos estamos encontrando como consecuencia de esta crisis, de la crisis del COVID-19. El objetivo ahora es trabajar para lograr una recuperación lo más rápido posible. El objetivo es trabajar para proteger los servicios públicos y también trabajar para lograr que el efecto de la crisis sea el menor posible en el empleo. No va a ser una tarea sencilla, va a exigir el esfuerzo de todas y todos, pero les aseguro que la Diputación Foral de Álava va a volcarse con este objetivo. Repito, los datos de recaudación son datos que reflejan una caída, en el impuesto de sociedades, que reflejan una caída más significativa y más importante en el IVA, datos de reducción del 31% en el impuesto de valor añadido como consecuencia de la caída drástica del consumo y de la actividad económica, datos que reflejan un 14% de descenso en la recaudación del impuesto de sociedades, en este caso como consecuencia de las medidas adoptadas con rapidez por la Diputación Foral de Álava, propiciando el aplazamiento de los pagos en este impuesto. Un escenario económico que responde a las previsiones que en estas últimas semanas se lleva haciendo por parte de la Diputación Foral de Álava, que suponen un gran reto, que suponen el reto de abordar este descenso de recaudación, esta caída de la economía, pensando en las personas, pensando en el fortalecimiento del sistema público,
pensando en el fortalecimiento de los servicios públicos, pensando en proteger los servicios sociales y pensando también en adoptar las medidas necesarias para la recuperación económica. Este es el gran reto de la Diputación Foral de Álava hoy y lo va a ser durante los próximos tiempos. Y ahora le cedo ya la palabra al diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola. Emilio, cuando quieras. Eskerrik asko, diputado Nagusia. Egunon. Hoy lo que quiero de entrada es adelantarles algunas nuevas medidas que estamos estudiando plantear en próximas fechas para conseguir una progresiva incorporación a la actividad de ciertos servicios sociales suspendidos de forma provisional a consecuencia de COVID-19. Ayer, durante mi comparecencia en Juntas Generales, informé de la apertura gradual de actividad en la sede del Instituto Foral de Bienestar Social, en la calle San Prudencio, en su sede. Por el momento va a ser con cita previa y para casos urgentes y cumpliendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad que sean necesarias. En el área de intervención social, concretamente, se empezó la actividad atendiendo a personas usuarias, se reanudó el servicio de valoración de discapacidad, al que acudieron una decena de personas. Fuera de esas oficinas, hoy mismo se reinicia ya de forma paulatina el servicio de valoración de la dependencia. Se va a realizar en los domicilios y, bueno, con una intensidad media. También, como anuncié ayer, se ha comenzado con las salidas de las personas mayores residentes que son negativas por coronavirus, que son PCR negativas, y por lo tanto no tienen enfermedad, a los jardines de los centros residenciales y con las debidas medidas de seguridad. Con esta medida lo que conseguimos, o pretendemos al menos conseguir, es que puedan ver y saludar a sus familiares, que se tendrán que mantener siempre fuera del recinto. Nos parece que es un pequeño alivio tras largas semanas de distanciamiento y a pesar de que ha sido posible el contacto a través de llamadas telefónicas, de videollamadas, pero bueno, como digo, creemos que el verlas personalmente pues va a servir de alivio garantizando de algún modo bueno, pues un contacto directo, aunque sea visual, ¿no? También ayer dije que está previsto que Diputaciones Forales y Gobierno Vasco pongamos en marcha esta misma semana un grupo de trabajo técnico de seguimiento tanto de la desescalada como para la elaboración de planes de contingencia de cara a los próximos meses. Por nuestra parte, por parte de la Diputación Foral de Álava, aportaremos a dicho grupo de trabajo nuestras propuestas e intentaremos adoptar posturas conjuntas en lo que sea posible, por lo menos en cuestiones básicas, conscientes de que la situación no es la misma en cada territorio ni las características de sus redes de servicios sociales tampoco lo son. Pero vamos a intentar adoptar todas las medidas conjuntas que podamos. Plantearemos, en primer lugar, algunas medidas relativas a centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad. Pretendemos así poner en funcionamiento los servicios residenciales de peluquería y de podología el próximo lunes, día 18. Son servicios muy demandados por las personas usuarias de los centros y, bueno, pondremos todo nuestro empeño en que ese mismo lunes próximo estén ya habilitados con las medidas de seguridad necesarias. En principio, mantendremos, como hasta el momento, los ingresos residenciales únicamente urgentes. Nuestra intención es ir recuperando la dinámica normalizada de nuevos ingresos en centros a partir del 25 de mayo, es decir, en la, por lo menos teórica, fase 2. Ayer también comenté que las visitas en residencias de personas mayores nos parece que deben aguardar hasta la fase 3 de la desescalada, en principio fijada para el 8 de junio, que, bueno, como saben, esa fecha está sujeta a posibles cambios. En cuanto a los centros de día para personas mayores, pretendemos la vuelta a la actividad para los casos más urgentes únicamente a partir del próximo lunes 18 de mayo. Estamos estudiando la posibilidad, por un lado, de reabrir el centro de día Visía, que es para personas con problemas psicogeriátricos, con deterioros cognitivos, y el centro de día del CIAM San Prudencio, para personas asistidas. Esta decisión es el resultado de necesidades que hemos detectado durante el seguimiento, que
que estamos haciendo a todas las personas usuarias de centros de día que están cerrados y personas perceptoras de ayudas que están todas ellas en sus domicilios. Estamos empezando a dar pasos de desescalada en relación con el colectivo de personas con discapacidad también. Ya he comentado que se han reiniciado, ¿no?, las valoraciones ayer de discapacidad, hoy de dependencia. Y además, esta semana ya hemos reabierto también el servicio de cortas estancias para situaciones de emergencia social y las familias pueden acompañar en sus paseos a las y los residentes que lo necesiten por motivos terapéuticos. Nos planteamos que en la fase 2, a partir del 25 de mayo, se puedan retomar las visitas familiares, aunque con condiciones muy estrictas, aún por determinar, y también las salidas de personas usuarias de recursos de discapacidad de forma individual. También, a partir del 25 de mayo, pretendemos que la valoración de dependencia, que hoy empieza, vamos a decir, a medio gas, a media intensidad, ya para esa fecha, esa valoración en los domicilios se haga de manera global, de manera al 100%, vamos, a su total capacidad. También la propuesta es reiniciar en esa fecha las valoraciones pendientes del servicio de atención temprana para niños y niñas con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos, mediante soporte a distancia, informes médicos y videollamadas. En la fase 3, 8 de junio, pretendemos comenzar la atención en centros ocupacionales, aunque de manera muy restringida en un primer momento, es decir, a un 30 o 50% de capacidad y con franjas horarias diferenciadas. En todo caso, siempre sería en centros en los que se den las condiciones necesarias para garantizar medidas de seguridad, tanto para las personas usuarias como para el personal. Planteamos también que sea en esa fase 3 cuando se reinicie la intervención presencial individualizada del servicio de atención temprana, pero siempre restringido a los casos más urgentes o graves. En cuanto a la atención a los menores en desprotección, esta semana ya estamos retomando todas las investigaciones y valoraciones, dando prioridad a los casos más graves, con atención, con cita previa y con las medidas básicas de seguridad, tanto para personas atendidas como profesionales. En la fase 2, y referida a infancia también, a partir del 25 de mayo, se reanudarán todas las intervenciones familiares en domicilios, manteniendo recomendaciones de autoridades sanitarias, también las visitas familiares, siempre limitadas y preferiblemente en espacios abiertos, y se retomarán las actividades grupales con atención a un tercio de lo habitual. Por último, en el área de intervención social, desde el 25 de mayo, fase 2, pretendemos retomar la atención presencial en los programas del Servicio Foral EGOAC, que es de atención psicosocial y sociojurídica a mujeres víctimas de violencia de género. Habrá que esperar a la fase 3 para la reapertura y con limitaciones de los centros de día para personas con enfermedad mental. Estas son algunas de las propuestas que vamos a someter a estudio para el consenso, como les he adelantado, en ese grupo de trabajo político-técnico que se va a constituir esta misma semana entre las 3 diputaciones forales y el Gobierno vasco. Por otro lado, quiero aprovechar, como solemos hacer todos los martes, para ofrecer el seguimiento de la situación actual en las residencias. En la última actualización de datos, a fecha 10 de mayo, continúa la tendencia consolidada y positiva desde hace ya un mes de descenso en el número de personas de residencias para mayores que siguen contagiadas. Ahora mismo hay 113 personas enfermas, 4 menos que en la actualización de ayer. No se han producido nuevos contagios ni tampoco hay que lamentar nuevos fallecimientos, con lo cual son todas ellas noticias muy, muy francamente positivas. La cantidad de residentes que han logrado superar el coronavirus crece de nuevo, es otra gran noticia, se sitúa ya en 304 personas y esta misma tendencia se está experimentando en residencias de personas con discapacidad, donde el número de personas que se han recuperado, que ya son 25, supera al de personas que son COVID positivas, que queda en 20. Estas son, bueno, en general las cuestiones que quería trasladarles en el día de hoy. Eskerrik asko. Tenemos una pregunta que llega de Radio Euskadi, la plantea Asier Odriozola.
para el diputado general. ¿Cómo valora la propuesta de Confebask de subida de impuestos para salir de la situación económica que se avecina? Existe un compromiso adquirido por las haciendas vascas, un compromiso de analizar la situación tributaria durante este año 2020 y introducir, en el caso de ser necesario, los posibles cambios. Es un compromiso anterior a esta crisis y un compromiso que se mantiene. Dentro de ese compromiso haremos esa evaluación, tendremos en cuenta las opiniones de los distintos agentes económicos y sociales y pues se abordará esta cuestión. Yo no voy a valorar por separado en este momento cuáles son las propuestas de unos y de otros agentes económicos y sociales. Cuando llegue el momento de hacer ese trabajo de evaluación, análisis y propuesta, pues se hará y se tendrán en cuenta todas las opiniones. Hola, buenas. Me gustaría preguntarle, usted qué tan crítico ha sido con las medidas adoptadas por el Gobierno, pues en el tema de que la tardanza en la publicación de los boletines estaba generando incertidumbre tanto con el tema industrial como hace una semana con el tema comercial. Me gustaría preguntarle sobre el desconcierto que se ha generado en las últimas horas con la no publicación de las medidas, incluso que cosas que se habían anunciado la semana pasada, como las reuniones de 10 personas, ayer la consejera de Seguridad pues anunció que no eran posibles. Entonces me gustaría que usted valorase qué le parece esta situación. Yo he mantenido durante toda esta situación, esta crisis tan difícil, en la que ha correspondido a todos los responsables institucionales tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles. He mantenido permanentemente una posición de lealtad institucional y creo que no han salido de mi boca críticas a otras instituciones, sí una referencia en un momento muy puntual a una necesidad de aclaración de una medida adoptada en relación con la actividad económica esencial. Y he de decir con satisfacción que esa aclaración se produjo de manera inmediata, ese mismo día y en los términos más o menos en los que se solicitaba dicha aclaración y, por lo tanto, quedé satisfecho con esa aclaración. Dentro de esa labor o de esa posición de lealtad institucional y entendiendo la dificultad que para todas, para el conjunto de institucionales, con independencia del color político de quien las presida o de quien las gestione, está suponiendo esta crisis absolutamente desconocida y no esperada en estos términos por nadie, yo lo que sí que quiero decir respecto a las medidas adoptadas y dadas a conocer por el Gobierno vasco con el decreto publicado en la noche del domingo y las instrucciones que se fueron conociendo a lo largo del día de hoy es que soy partidario, por supuesto, de la prudencia y de la responsabilidad. Soy partidario de la prudencia y de la responsabilidad. Y creo que esa es la línea que está siguiendo la forma en la que se está llevando la desescalada en Euskadi. Prudencia y responsabilidad, porque aún queda mucho recorrido, ya lo he dicho hace un momento, porque esto no se ha acabado. Porque creo que la responsabilidad y la prudencia son los que van a hacernos, o los elementos que pueden hacernos avanzar y pasar cuando toque a la fase 2. Creo que en este momento la sociedad vasca y la sociedad alavesa ya sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Ya sabe qué instrucciones hay para hacer unas cosas y para no hacer otras. Y también sabe que tiene que guiarse fundamentalmente por dos principios: responsabilidad y sentido común. Creo que si se guía por esos dos principios, responsabilidad y sentido común, todo irá bien. Y espero también que no se repitan algunas imágenes que vimos ayer, en el primer día de la fase 1. Creo que ayer vimos algunas imágenes en algunos establecimientos, en algunas terrazas, que no deben volver a repetirse y estoy seguro además de que no se van a repetir. Porque una vez vistas, una vez comprobado lo que ocurrió, todo el mundo va a tener esa responsabilidad y todo el mundo va a tener ese sentido común. Y ese sentido común y esa responsabilidad es lo que nos va a permitir pasar cuando toque a esa fase 2. Me gustaría preguntarle también sobre el presupuesto. ¿Para cuándo está previsto que se empiece, que se presente la modificación presupuestaria necesaria, sobre todo con los datos que usted ha aportado sobre el mes de abril? El trabajo en este momento de los departamentos de la Diputación Foral de Álava está siendo un trabajo de priorizar y de ver qué acciones se pueden incluir dentro de un plan
que ayudará en la recuperación del territorio y que presentaremos en fechas próximas. Ese es su trabajo fundamental. Los departamentos van viendo cómo adaptarse a esa nueva situación, pero sí que quiero dejar clara una cuestión. Las políticas públicas en este momento, en este año, van a depender en gran medida de la capacidad de endeudamiento. En gran medida de la capacidad de endeudamiento. Y una incógnita que tenemos que despejar cuanto antes, a la mayor brevedad, es cuál va a ser esa capacidad de endeudamiento. Durante estos últimos años, la Diputación Foral de Álava, como el conjunto de instituciones vascas, han hecho un trabajo serio, riguroso, y han ido reduciendo deuda. Han actuado con responsabilidad. Y lo han hecho porque siempre nos hemos planteado que la deuda estaba precisamente para los momentos en los que era necesario, para momentos como este. Este es el momento de apelar a deuda. Y tiene que ser posible apelar a deuda. Tiene que ser posible ese endeudamiento. Yo quiero insistir hoy, y lo hago desde la lealtad y desde la colaboración y la cooperación, en que es necesario abordar la convocatoria de una comisión mixta del concierto económico que determine que las instituciones podemos apelar a deuda en esta situación y en estas condiciones tan especiales, porque es necesario el gasto. Es necesario el gasto porque es necesario mantener unos servicios públicos de calidad y porque es necesario también abordar una serie de políticas de reactivación y de impulso de la economía y de recuperación del empleo que se pueda perder durante estas semanas tan duras de confinamiento y de estado de alarma. Por lo tanto, creo que ese elemento es esencial a la hora de determinar cuál va a ser el resultado final en lo que se refiere al presupuesto de la Diputación Foral de Álava, que seguirá manteniendo una preocupación esencial por los servicios públicos y por los servicios sociales, como era o como ocurría hasta ahora, que seguirá manteniendo algunas de las políticas que estaba planteado, pero que sobre todo mirará también al futuro y mirará esas necesidades que supone o que han supuesto esta crisis. Esa demanda que hace usted de una reunión de la comisión mixta del concierto económico ya se ha realizado en las últimas semanas, tanto por el Lehendakari como por Itziar Gonzalo como Pilar García Salazar, o usted mismo la semana pasada. ¿Han recibido algún tipo de No, todavía no. Respuesta? Todavía no tenemos una contestación a esta petición, pero confío en que esa contestación se produzca y se produzca a la mayor brevedad posible, porque creo que es importante que las instituciones vascas conozcamos cuanto antes cuál va a ser ese nivel de endeudamiento. Por lo tanto, yo confío que dentro de ese espíritu de colaboración, de trabajo común y de cooperación y cogobernanza que está presidiendo, yo creo, y caracterizando en este momento la relación que hay entre las instituciones vascas y también el gobierno español, esa reunión se produzca cuanto antes y cuanto antes se aborde también las negociaciones y las conversaciones necesarias para llegar a un acuerdo en ese ámbito concreto.